Se estaba vislumbrando el siglo de oro. ...30 de junio de 1598. He aquí que el segundo Felipe de las Españas iba al encuentro de la muerte. Era el último viaje del señor más poderoso de la tierra, cargado de pesadumbre y de tristeza, camino del Escorial. Quiero que me lleven vivo a donde está mi sepulcro. El siglo de oro. ...1 de julio de 1598. Los portadores marchaban tan lentamente que hubieron de tardar 6 días para trasladar al rey moribundo desde Madrid al monasterio que él había levantado. ...2 de julio de 1598. Tanta grandeza, tanto poderío, tantos reinos, señor. Y me negáis un hijo que sepa gobernarlos. ...3 de julio de 1598. Pero bien sé que es ley natural que todas las cosas acaben, que los imperios nazcan, se extiendan y declinen, que lo alto se nivele y todo conozca la pesadumbre del tiempo. Tras la sombra del rey moribundo, parecía como si España se fuera quedando sola. ...4 de julio de 1598. Ahora Felipe II entraba en el monasterio del Escorial, del que sabía bien no saldría jamás, ni en la vida ni en la muerte. Gracias, señor, por dejarme llegar con vida a esta que ha de ser mi última morada. Y casi al postrer día, mandó llamar a su hijo y heredero, y recibió en su presencia, humildemente, el sacramento de la extremaunción. Sal de este cuerpo, alma cristiana, en nombre de Dios. Sal de este mundo, alma cristiana, en nombre de los ángeles y arcángeles, en nombre de los tronos y dominaciones, en nombre de los monjes y ermitaños, en nombre de todos los santos y santas de Dios. Sal de este mundo, alma cristiana. Amén. He querido, hijo mío, que os hallarais presente en este acto, para que veáis en qué para todo. Para que veáis, hijo mío, en qué para todo. El rey, acongojado, moría en la creencia de que toda la grandeza de su reino moría con él.
Para que veáis, hijo mío, en qué para todo. Aunque el rey pensaba en un imperio de poderío y fronteras, tangible, cifrable en cartas geográficas, tablas económicas y tratados políticos. Para que veáis, hijo mío, en qué para todo. Sin embargo, Felipe olvidaba que al tiempo que este imperio material, otro más duradero había edificado, el del espíritu. Iba a empezar el ocaso material, era bien cierto. Pero el imperio del espíritu, nacido del primero con el César Carlos y los católicos reyes Isabel y Fernando, este imperio no iba a fenecer porque había ya cobrado vida propia y estaba madurando. De ahí el misterioso paralelismo entre el auge de la cultura española con el principio de la decadencia política en los reinados de Felipe III y Felipe IV. Porque el imperio del espíritu, criatura afortunada, había alcanzado ya la estatura precisa para llegar al máximo apogeo de las artes, las letras y las ciencias españolas. Acababa de empezar el siglo de oro. Es la hora de España en todo el mundo. Una hora que se inicia antes de la mitad del siglo XVI, perdurando hasta bien dada la mitad del siglo XVII. La hora en punto de España en todo el mundo. Va a nacer Don Quijote. Velázquez pintará las lanzas. Garcilaso, Cervantes, Góngora, Calderón van a iniciar su obra. Juan de Arfe pule sus custodias. San Juan de la Cruz va al encuentro del verbo místico. Santa Teresa cuida de sus fundaciones. San Ignacio de Loyola medita sus ejercicios espirituales. El escultor Gregorio Fernández da formas nuevas al último renacimiento. Nace el pícaro, personaje de absoluta originalidad en la literatura mundial. Nuestros teólogos, juristas y humanistas dictan corrientes universales. Siguen fundándose misiones en América. Se empieza a levantar la Catedral de México según trazado de Claudio de Ciérnaga. Y no tardará ya en nacer la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Es el siglo de oro. Es la aportación de España a la civilización y al progreso del hombre. Descansa en paz, Rey Felipe. El verdadero imperio que forjaste acaba de empezar. Y las aves del cielo vinieron a sus ramas y construyeron sus nidos en él. Sin embargo, el siglo de oro español no es un árbol casual y arbitrario, nacido al desgaire de la voluntad hispánica, puro milagro de los aconteceres culturales. No. Nuestro siglo de oro tiene su genealogía bien concreta, su historia, sus causas precisas, sus cauces ordenados, su floración casi prevista. Primero fue la unidad con Fernando e Isabel. Y sobre esta raíz se fundó todo el edificio. Y sobre esta raíz se fundó todo el edificio. Todo el edificio. El apogeo de la cultura española en el siglo de oro había de ser forzosa consecuencia del florecimiento de las instituciones docentes accesibles a todos los españoles. En 1619 se contaban en España 32 universidades.
La enseñanza primaria se daba en escuelas fundadas en conventos por prelados o particulares. Las enseñanzas de cultura general, equivalentes en cierto modo a la segunda enseñanza actual, se daban en colegios llamados estudios de gramática, artes y humanidades, como el de Valladolid. Base fundamental de las universidades fueron los colegios mayores y menores que proporcionaban a los estudiantes hospedaje y medios económicos, así las escuelas menores de Salamanca. Siguiendo la tradición de la monarquía española, Felipe II protegió las artes y las ciencias. Tiziano trabajó 24 años a su servicio. Fundó la Academia de Matemáticas dirigida por Herrera. Envió a América a renombrados botánicos para que estudiaran la fauna y flora de aquellas regiones. Encargó a Ambrosio de Morales investigaciones en múltiples archivos. Favoreció la impresión de libros monumentales. Protegió los estudios de filosofía y teología, prohibiendo en 1559 que los profesores españoles salieran del país para enseñar en universidades extranjeras. Descansa en paz, rey Felipe. El verdadero imperio acaba de nacer. Las artes de nuestro gran siglo, apenas natas, contemplan en tanto el desfile anticipado o coetáneo de la ciencia. Se inventan curiosos instrumentos para medir el nivel de los ríos. En su cátedra de Salamanca, Fernán Pérez de Oliva explica la teoría del teléfono con imanes. La misma Universidad Salmantina dicta informes pedidos por el Papa para la reforma del calendario. Surgen las famosas teorías españolas sobre las corrientes pelágicas debidas a la rotación terrestre. El arte de navegar, de Pedro Medina, es usado por los ingleses hasta bien entrado el siglo XVII, siendo incontables las ediciones que se hacen de esta obra. Se crean los conocidos jardines de plantas de América y los propios monarcas fundan el Botánico de Aranjuez. En medicina, Miguel Servet descubre la circulación de la sangre. Descansa en paz, rey Felipe. El verdadero imperio acaba de nacer. Y las aves del cielo vinieron a sus ramas y construyeron sus nidos en él. Y aún el aire viajero se detenía entre las hojas, haciendo músicas y polifonías desconocidas hasta entonces. Y es que las artes acaban de desvelar sus notas. Los organistas y maestros de capilla españoles compiten pronto con los grandes maestros italianos. Así, Herrero, con sus misas y Magnificat, y el burgalés Salinas, verdadero precursor de Palestrina. En los estrados cortesanos empieza a propagarse el arte cultista de tañedores de arpa y de vihuela, bienhadados precursores, inconscientes tal vez, de la orquestación actual. Soy serranica y vengo desde Extremadura. Los llamados cuatro de empezar eran fragmentos musicales a cuatro voces que cantaban todos los actores y actrices de la compañía antes de iniciar la representación de una obra teatral.
Algunas de estas obras, como La selva sin amor de Lope de Vega, se convirtieron después en verdaderas óperas. En frío quemó y temblor sin mesura, Las riquezas llegadas de las Indias jugaron su papel en nuestro siglo de oro, pero no las riquezas por sí mismas, sino por haber caído providencialmente en una sociedad abonada ya por la cultura. Y los metales preciosos se hacen arte. Los artistas y artesanos, profusamente solicitados por la nobleza, se multiplican y especializan en las artes industriales y suntuarias destinadas a enaltecer las mansiones señoriales, y el clima de cultura y buen gusto se acentúa, creando el cultivo preciso para el surgimiento de los grandes monstruos españoles del arte universal. El arte de bien medir un soneto era parte de las galas mundanas del caballero de la época. En salones como estos se reunía la aristocracia para celebrar sesiones literarias, convirtiendo sus mansiones en verdaderas academias, como la de los Nocturnos de Valencia, la Imitatoria de Madrid o la que el duque de Lerma fundara en su palacio. Todo ello marca también una evolución en la moda masculina y femenina del vestir, que deriva hacia un mundo de refinamientos insospechados. En tiempos de Carlos I, predominan los colores claros en las telas. Felipe II impone su inclinación por los tonos serios y los colores se oscurecen. Más tarde, con los últimos Felipes, regresan nuevamente los matices abiertos: rosa céfiro, verde gris claro, vermellón pálido. Pero esta fábrica asombrosa de nuestro siglo de oro cifraba su fortaleza en la raíz más honda de aquellos españoles: la fe católica. Un pueblo que hace de Trento su ideal y que lucha en todo el mundo contra la herejía. Un pueblo que funda la Compañía de Jesús. Un pueblo que hace del barroco el arte de la contrarreforma. Un pueblo que inventa el plateresco y labra sus propias casas copiando al platero que labra las custodias. Un pueblo que consigue que el primer libro que se publique en América sea el catecismo en lengua quichua y aymara. Un pueblo que, en su impaciencia espiritual, descubre el nuevo lenguaje de la mística para unirse desde antes de la muerte con la divinidad. Un pueblo que al trabajar lo hace bajo la advocación del santo de su gremio. Un pueblo cuyos contratos mercantiles no cobran vigor legal hasta después de celebrada la misa en el altarcillo del mercado. Un pueblo que cifra su aspiración individual y colectiva en el gran negocio que es la salvación del alma. Este pueblo, al cruzar el meridiano del siglo de oro, forzosamente tenía que impregnar su floración artística y cultural de inconfundibles acentos religiosos, elevando a categorías artísticas los propios objetos sagrados y de culto. Custodia de Toledo. Labrada por Enrique de Arce, puro milagro de la fe.
Custodia de Valladolid. Catedral diminuta y grandiosa a la vez, cincelada por Juan de Siloé. Custodia de Ávila. De Juan de Arce, sucesor de Enrique de Arce, que lleva el estilo herreriano a la platería. Rejas de capillas y coros, clausura y vigilancia de la pureza de la fe, arte recóndito de nuestros maestros del 16 y 17. Esta del coro de la Catedral Toledana, Domingus Céspedes Feci. Reja de la capilla mayor de la misma catedral, obra del maestro Villalpando, que elaboró también los púlpitos de bronce. Y la rejería traspone los muros religiosos y se hace profana y urbana en el hospital de afuera de Toledo, o en la Casa de las Conchas de Salamanca, o en tantos otros epicentros de nuestro arte plateresco. Y es que dentro de la jurisdicción del Siglo de Oro, todo parece llevar la impronta del espíritu. Es un viento que pasa y sacude el gran árbol del espíritu, ya todo él lleno de luz. Descansa en paz, Rey Felipe. Tu verdadero imperio se prolongará todavía más de un siglo, perdurando después hasta que el mundo acabe. 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 En el censo de la cultura y el progreso del hombre. Tan arrogante paseaba el tercer Felipe las calles y plazas de su corte. Las plazas y calles que lucían ya los primeros testimonios arquitectónicos de nuestro siglo de oro. Del siglo que también en pintura y escultura y literatura iba marcando hitos duraderos. Hitos que el rey, bueno y débil, creía anotarse en el haber de su gobierno. De su gobierno decadente, sin entender que este auge del espíritu hendía en el pasado sus raíces, retrotrayendo la savia de otros reinados que lo habían madurado y hecho posible. Y no obstante, tan arrogante paseaba el tercer Felipe las plazas y calles de su corte. Ciertamente fue el arquitecto Juan de Herrera un artista con suerte a partir del momento en que sus plantas traspusieron el linde de las obras de su Escorial. No. El monasterio del Escorial no es obra mía. Míos son únicamente el claustro y la iglesia. Era verdad. El diseño se debía a Juan Bautista de Toledo. Pero era verdad también que Juan de Herrera imprimió carácter y originalidad a la obra total. Toledo, Ayuntamiento.
Toledo, el Alcázar. Valladolid, catedral. A partir de este momento, Felipe II ya no permitiría otro estilo que el de la serenidad herreriana en cuantos edificios públicos se edificaran en el reino. La prohibición llega incluso a América, como lo demuestra la Catedral de Puebla, por otro lado tan parecida a la de Valladolid. Toledo, Hospital Tavera. Fue un verdadero golpe de Estado para excluir el plateresco que no podía rimar en modo alguno con el recio, grave espíritu del rey. Toledo, Hospital de Santa Cruz. Zaragoza, La Lonja. Úbeda, Palacio Guadiana. Valladolid, Diputación. El plateresco había sido la adaptación de las corrientes renacentistas italianas a las maneras decorativas hispanoárabes. Montañón y Riaño lo impusieron en España, apretando las fachadas de grutescos, flora y fauna fantásticas o heráldica monumental. Y fue precisamente en este instante en que el Renacimiento estaba cobrando carácter español, cuando Felipe II dicta el nuevo y también personalísimo cauce por donde había de discurrir toda la arquitectura de su reinado. Pero Juan de Herrera sabía bien que su estilo, que había perturbado la evolución natural de una corriente, no debería privar mucho tiempo. Yo sé que estas líneas habrán de cansar un día el ojo que las mira. Sin saberlo, Juan de Herrera estaba hablando del barroco. Madrid, Catedral de San Isidro. Ávila, Iglesia de Santa Teresa. Valladolid, Las Angustias. El nuevo estilo barroco se mantendrá comedido en España hasta principios del siglo XVIII. Pero al filo del siglo, espera ya el churriguerismo con toda su retórica arquitectónica, amenazando la estructura tradicional y españolizando el barroco. Yo sé que estas líneas rectas habrán de cansar un día el ojo que las mira. Salamanca, claustro de clerecía. No obstante, el barroco poco tiene que ver con el cansancio del ojo que mira las líneas herrerianas. Porque el barroco, en definitiva, había nacido en Trento. Cuando el arte se pone al servicio de la religión, debe sujetarse a las necesidades del culto y de la Iglesia como organización social. Esta fue la posición del Concilio Tridentino frente al Renacimiento y sus resonancias paganas. Y en último extremo, contra la Reforma protestante, tan íntimamente ligada a las corrientes renacentistas. Y surge la Contrarreforma, y su nuevo arte opuesto al del Renacimiento, el barroco. Valladolid, Universidad.
De ahí un silogismo sugeridor. El barroco es el arte de la contrarreforma. Siendo así que España impulsa y dirige la contrarreforma, luego España es el campo más adecuado para el florecimiento del barroco. Y de la mano de España llega a América, como en esta iglesia de Guanajuato, entre otras. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, proyecto de Francisco Herrera, inaugura la serie de catedrales barrocas españolas. El barroco en España tiene un signo de austeridad no conocido en otro país. Es como si la severidad de Herrera, al vestirse de barroquismos, cobrara ya la certidumbre de la inutilidad de tanta pompa. Y ello tiende, sobre todo en literatura, un puente hacia la tristeza, hacia un vago pesimismo que da carácter personal a todo nuestro barroco. Tan arrogante paseaba Felipe IV por las frondas de nuestro siglo de oro. Tan olvidado de que el auge espiritual que le tocó vivir no se fundaba en su gobierno. Tan ajeno a que la verdadera savia del siglo de oro llegaba de otros reinados, de otros esfuerzos anteriores, de otros hombres, otros días y otros trabajos. Una vez más, el pueblo está en la calle de la fe. Una vez más levantando acta de sus creencias religiosas desde las propias calles españolas. Porque este pueblo cree en Dios y en María, su Madre Santísima, de la que ha defendido la virginidad en aulas, plazas y concilios. Cree en Jesús, en la Virgen, en los santos, y los exige reales y presentes, casi carne viviente, en las imágenes procesionales y de las cofradías, como este nazareno de la Pasión de Montañés. Queda lejos el hieratismo casi gótico de Ordóñez, Machuca y Siloé. El propio Berruguete había roto con él al esculpir el monumental retablo de San Benito de Valladolid. El movimiento, el ímpetu, la emoción de este Isaac disponiéndose a la inmolación del hijo, empieza a liberar la escultura española de la tiranía que Miguel Ángel dictaba en toda Europa. Entierro de Cristo, de Juan de Juni. Este escultor, aclimatado espiritualmente en España al igual que el Greco, representa el puente artístico entre Berruguete y Gregorio Fernández. Son de notar también en esta época dos artistas italianos, los Leoni, que contribuyeron a extender en Castilla el clasicismo de su patria. A través de la obra de Juan de Juni empieza a abrirse paso la escultura magistral de nuestro siglo de oro. Así, esta Magdalena de Pedro de Mena. Pero antes están los grandes maestros. Con Juan Martínez Montañés, Sevilla se instala definitivamente en la historia de la escultura española. Granada con Alonso Cano. Y Valladolid con Gregorio Fernández. A Gregorio Fernández no es posible buscarle entronques con Berruguete. Las raíces de su arte llegan del flamenco del siglo XV. Así la intensidad expresiva de las figuras y los ángulos violentos de sus vestiduras. La pintura de estas imágenes se hace sobria y naturalista, representando una verdadera revolución en la historia de la policromía estatuaria.
Montañés es seguramente el mejor representante de la escuela sevillana, por cuyas puertas entró el barroco en nuestra escultura. Tiene Montañés en su haber el mérito de la difícil plasmación de la Inmaculada. Otra Inmaculada destacable es la de Alonso Cano. Sin embargo, donde la personalidad de este escultor se acentúa es en el retablo de Lebrija, con el que crea un barroquismo español propio. Y surge ahora la obra quizás más popular, El Cristo de la Expiación, de Ruiz Gijón, al que el pueblo llama El Cachorro. Debemos recordar también a Juan de Mesa, el gran patético de los Cristos, cuya ausencia de morbideces hace más incisivo su dolor. Tan arrogantes cruzaban los últimos Felipes las coordenadas de nuestro siglo de oro. Tan ajenos a que la verdadera savia de este siglo venía de reinados anteriores. Y sin embargo es justo, es necesario dar al César lo que del César fuere. Ellos si no crearon esta floración cultural y artística, sí supieron mimarla y fomentarla. Porque no hay que olvidar que estos monarcas eran hombres también de nuestro siglo de oro. Había en Toledo un pintor llamado Domenicos Theotokopoulos. Había en Toledo un pintor llamado Domenicos Theotokopoulos, el Greco. Venía de otras tierras más risueñas, de otros paisajes más sonoros. Pero he aquí que Castilla se abrió un día a la mirada de este hombre y ya no hubo en su pupila más colores que los de nuestra tierra y nuestro espíritu. Y los de nuestro espíritu. Y había otro pintor que en plena juventud ascendía seguro en su carrera hasta escalar las puertas del palacio. Señor, vengo a pintaros. Y aquel día entró Velázquez en palacio, plantó su caballete y fueron desfilando por sus telas cuantas personas regias le rodeaban. Sin embargo, aquel pintor de reyes pintaba al hombre y no al monarca. Aquel pintor de ritos mitológicos pintaba al hombre y no al mito. Aquel pintor de Cristo en el Calvario pintaba al hombre y no al Cristo. Y es que con Diego de Silva y Velázquez, el naturalismo, el realismo español, llega a sus últimas fronteras. El adjetivo es imposible. Así es el hombre. Así es el hombre. Y había otro pintor aún, junto al Guadalquivir, llamado Francisco Zurbarán. Aquel que sabía elevar el mundo familiar al más alto vuelo del espíritu sin violentar el realismo del mundo en torno. Tal es la Trinidad poderosa de nuestro siglo de oro. Velázquez, el Greco, Zurbarán. Y es que el idealismo de Don Quijote produce el Greco. El
realismo de Sancho engendra Velázquez, y de la conjunción de los dos nace Zurbarán. El Greco, partiendo del hombre, llega al espíritu. Velázquez, partiendo del espíritu, llega al hombre. Zurbarán, partiendo a la vez del hombre y del espíritu, llega al perfecto equilibrio estético. Cristo del Greco. El hombre se hace Dios. Cristo de Velázquez. Dios se hace hombre. Cristo de Zurbarán. Cristo se hace Dios y hombre verdaderos. Pero antes que ellos, fueron los precursores que predicaron su advenimiento. Juan de Juanes, con ecos bien marcados todavía de los romanistas flamencos. Luis Morales, tan espiritual, tan ajeno a las formas realistas, que a través de su pintura empieza a vislumbrarse la del Greco. Y Sánchez Coello, el gran psicólogo de los retratos. Y una vez más, el Greco, Velázquez, Zurbarán. Y Murillo, cuya pintura suena a sabroso refrán popular y al mismo tiempo a romanza espiritual. Y Rivera, español en su tremendo realismo, veneciano en el colorido, romántico en la composición. Huye decididamente del tenebrismo de Miguel Ángel para ir ascendiendo por el camino de la luz. Dominador común en casi toda la pintura de esta época es la firmeza y el aplomo religioso en que basa su cultura el hombre español del siglo de oro. Y es que aquel hombre ama a Dios por convicción. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.